tardes, bienvenidos a esta actividad programada en este Instituto de Estudios Asturianos, que consiste en la presentación de un libro de don Julián Herrojo, en el que hace un estudio de las estancias de Rubén Darío en Asturias. Una investigación profunda sobre las estancias de este hombre y además con aportaciones muy inéditas. Me acompañan a un lado el propio don Julián, el autor del libro, y también está en la mesa la profesora doña Marta Pérez Toral, que es directora del Boletín de Letras y Ciencias Sociales de este Real Instituto y presidenta de la Comisión de Lengua y Literatura de este instituto también. Así que, sin más, voy a darle la palabra para que empiece el acto. Muy buenas tardes a Julián Herrojo, muchas gracias Andrés y muy buenas tardes también a todos ustedes. Sacerdote gozoniego, Julián Herrojo Rodríguez ha sido rector de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús y hoy es párroco de la Iglesia del Cristo de las Cadenas, en Oviedo. En palabras de Ignacio Gracia Noriega, ya hace unos cuantos años, 14, Julián Herrojo, él escribió sobre Julián Herrojo un artículo que apareció en la Nueva España y que lo tituló Gracia Noriega, Julián Herrojo, un lujo de la Iglesia asturiana. De él dijo, o decía en ese artículo, lo siguiente: hombre inteligente y agudo, implacable en materia intelectual, con un excelente sentido del humor, divertido y ameno, serio cuando se trata de cosas serias y mundano si ha menester, sabe mirar, sabe ver, sabe escuchar y sabe decir. Debemos entender su palabra pensada con rigor. Cura de su tiempo, bien informado de todo lo que sucede a su alrededor, posee también la espiritualidad de un monje. No en vano, parte de su formación la obtuvo en el monasterio de Samos. Bueno, dicho esto, además, la persona protagonista que tenemos hoy aquí, Julián Herrojo, destaca por su labor como arqueólogo. Permaneció, sabemos, durante años en los santos lugares, lo que le llevó a la localización de la población de Caná, en la que Jesús hizo su primer milagro de convertir el agua en vino, a unos 14 kilómetros donde se suponía que se encontraba. Ha publicado un trabajo sobre San Julián titulado Los orígenes del culto al mártir de Antinoe y su extensión por Asturias desde el siglo IX. Amén de otros trabajos como Craubab y los parientes de Jesús o la obra de España en Tierra Santa. Lo que hoy nos ocupa aquí es una vertiente nueva, no relacionada con todo lo que he dicho anteriormente, que se circunscribe al ámbito de la literatura. Yo no soy precisamente especialista en literatura y van a disculparme algunas personas presentes que están aquí, y uno en concreto que ha sido mi maestro, no sé dónde está, Jesús Menéndez Peláez, y alguna otra profesora de literatura, compañera Carmen Alfonso, que está por ahí. Bien, pues desde hace una década rastrea de forma exhaustiva y detectivesca la figura y la obra de Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, más concretamente. Los veranos, y más concretamente lo que él rastreaba, y fruto de ello es este libro, son los veranos que Rubén Darío pasó en Asturias, porque como saben ustedes, el RIDEA, todas sus publicaciones las focaliza en aspectos relacionados con el ámbito asturiano. No podría ser de otra manera si Rubén Darío no hubiese tenido ese contacto con Asturias. Y el resultado de ese trabajo de años es este libro titulado Rubén Darío en Asturias, publicado por el RIDEA a finales de 2024.
El libro, abriendo las primeras páginas, el autor se lo dedica a su padre, quien le despertó, dice él, el gusto y la admiración, él dice el gusto, yo creo que también la admiración, por el poeta nicaragüense. Y digo admiración porque él mismo, el autor, define a Rubén Darío como príncipe del verso castellano y compara la repercusión que tuvo y que tiene Rubén Darío, la repercusión de su poesía, con la trascendencia que también tuvo y tiene la música de Bach o de Mozart. El libro es un libro muy ameno, se lee muy bien, hay muchas anécdotas que va intercalando, lo divide en 7 capítulos que va dedicando sucesivamente a etapas cronológicas en la vida de Rubén Darío. En primer lugar, habla de los inicios de quien él llama también el genio. El segundo capítulo se refiere a la llegada de Rubén Darío a España en 1899, tras los desastres del 89 como corresponsal del periódico La Nación. Rubén Darío, yo no me voy a extender mucho porque él sé que nos va a hablar largo y extenso. Rubén Darío anhelaba vivir en Europa y también anhelaba o quería vivir en España. Él mismo escribe en 1912 este poema: yo siempre fui por alma y por cabeza español, de conciencia, obra y deseo, y español soy por la lengua divina, por voluntad de mi sentir vibrante. Este segundo capítulo es el que coincide más o menos con la estancia de Rubén Darío en París como cónsul de Nicaragua. El tercer capítulo entra de lleno en su primera estancia, su primer veraneo en Asturias, en San Juan de la Arena. Es el año de 1905, concretamente él se instala en la Pumariega, que se halla a las afueras de Muros de Nalón. El cuarto capítulo son 5 años después, en 1908, es la segunda estancia de Rubén Darío en tierras asturianas, concretamente también en San Juan de la Arena, una parte de ese verano, y en la aldea de Monterrey, en la parroquia de Riberas de Pravia. Y sigue otro capítulo, es el año ya 1909, al año siguiente, con mucha escasez económica, se las ingenia para volver a Asturias. Su mujer y su hijo necesitaban de este clima, el clima húmedo, también el clima de la costa, y se instala en Riberas de Pravia. En ambas estancias en Asturias, él es embajador de Nicaragua, esta vez en España. De esta tercera estancia en Asturias no se conserva ninguna correspondencia. Bueno, pues este libro, escrito por quien nos acompaña hoy, es un recorrido interesante por la vida, los avatares, parte de la vida, y por la obra de Rubén Darío, precisamente en esos años o en esos veranos que el poeta pasa en Asturias. En el libro vamos a descubrir los contactos, las relaciones que el poeta mantuvo con otros escritores e intelectuales, personas de cierta relevancia como Campoamor, Azorín, Pérez de Ayala, Melquiades Álvarez, entre otros. Bien, la publicación se cierra, acaba con un apéndice epistolar en el que Julián el Rojo recoge transcritas una treintena de cartas enviadas por Rubén Darío o remitidas a él y fechadas precisamente entre 1905 y 1909, años de sus estancias en Asturias. Finalmente, el libro incluye algunos retratos del escritor, fotos del autor del libro realizadas por él mismo y grabados procedentes de la edición de obras completas de Rubén Darío de principios del siglo XX. Acabo mi intervención dando la enhorabuena por esta aportación al autor, a Julián el Rojo, y muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Marta. Tiene la palabra don Julián el Rojo. Muchísimas gracias, doña Marta Pérez Toral, por sus palabras tan sentidas, y al recordarme incluso ese testimonio de mi queridísimo amigo, que en paz descanse, Ignacio Gracia Noriega, que habrá emocionado también precisamente a su viuda Covadonga, que está entre el auditorio.
Precisamente yo lamenté, a la hora de publicar este libro, haber extraviado con ocasión del incendio en mi casa rectoral un prólogo que él había escrito. Como saben, Ignacio no escribía al ordenador, sino a máquina de escribir, de modo que no tuve yo la precaución en su momento de digitalizar el documento y ahora mismo no sé dónde encontrarlo, como digo, pero no está perdido, sino simplemente extraviado. Bueno, con la intervención de la Divina Providencia y el auxilio de San Antonio seguramente acabará apareciendo, para Dios quiera que una segunda edición se pudiese hacer. Muchas gracias al Real Instituto de Estudios Asturianos, también representado por su director, don Ramón Rodríguez Álvarez, y por don Andrés Martínez Vega, a quien tengo que agradecer enormemente el interés que puso, pues es verdaderamente el promotor de que el manuscrito llegara a los fondos de Ruidea en la forma de libro que hoy presentamos. Y naturalmente muchas gracias a todas las personas que han acudido, la mayoría amigos, y los que no conozco son amigos también desde hoy. Muchas gracias. Sin su presencia este acto sería de todo punto excusable e incluso superfluo. Quiero comenzar la intervención con una versión musicalizada de un poema de Rubén Darío que incluye en su obra cumbre, que es Cantos de Vida y Esperanza. Es el dedicado a Goya el pintor. Solo dura 1 minuto y medio. Poderoso visionario, raro ingenio temerario, por ti enciendo mi incensario. Por ti, cuya gran paleta, caprichosa, brusca, inquieta, debe amar todo poeta. Por tus lóbregas visiones, tus blancas irradiaciones, tus negros y vermellones, por tus colores dantescos, por tus majos pintorescos, y las glorias de tus frescos. Porque entra en tu gran tesoro el diestro que mata al toro, la niña de rizos de oro, y con el bravo torero, el infante, el caballero, la mantilla y el pandero. Tu loca mano dibuja la silueta de la bruja que en la sombra se arrebuja, y aprende una abracadabra del diablo patas de cabra que hace una mueca macabra. Musa soberbia y confusa, ángel, espectro, medusa, tal aparece tu musa. Tu pincel asombra, hechiza, ya en sus claros electriza, ya en sus sombras sinfoniza. Con las manolas amables, los reyes, los miserables, o los cristos lamentables. En tu claroscuro brilla la luz muerta y amarilla de la horrenda pesadilla. O hace encender tu pincel los rojos labios de miel con la sangre del clavel. Tienen ojos asesinos en sus semblantes divinos tus ángeles femeninos. Tu caprichosa alegría mezclaba la luz del día con la noche oscura y fría. Así es de ver y admirar tu misteriosa y sin par pintura crepuscular, de lo que da testimonio por tus frescos San Antonio, por tus brujas el demonio. Gracias, muchas gracias. Bueno, perdón, quiero poner esto de fondo durante la conferencia. Bueno, en el año 2012, el Centro Asturiano de Sevilla me invitó a dar una conferencia sobre la poesía de Rubén Darío. Yo entonces pensé y propuse, como más oportuno que hablar de poesía, sería hablar de la estancia de Rubén Darío en Asturias, que era un hecho, y sigue siéndolo, bastante desconocido y confuso, y suponía que aún más lo sería para aquel auditorio de las tierras andaluzas. La conferencia se tornó en una deliciosa velada entre literaria, histórica y de añoranza astur para aquel auditorio, y con tan buena prensa que poco después fui invitado a repetirla en el Centro Asturiano de Madrid, a instancias de uno de sus directivos, que desgraciadamente falleció hace unos días, siendo muy joven, don David Rivas Infante, entonces catedrático de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid. Por tercera vez repetí la conferencia en el Ateneo Jovellanos de Gijón.
En los tres casos pude comprobar que no solo entre el público medianamente versado en literatura, las estancias asturianas de Rubén Darío eran bastante desconocidas, sino también entre intelectuales de alto relieve, bien que no dedicados al mundo literario ni astur, es verdad. Pensé entonces que no bastaba una conferencia, cuyo alcance difusor es más bien pequeño y limitado por fuerza, sino que merecía ponerse por escrito en un solo volumen todos los datos posibles acerca de aquellos 3 veraneos del poeta en Asturias, que fueron los de 1905, 1908 y 1909. Comprobar y documentar fielmente los datos disponibles para expurgarlos de leyendas y finalmente incluir todos los escritos de Rubén Darío dedicados a nuestra tierra, que están dispersos por toda su obra literaria. Me animó sobremanera a este trabajo mi querido amigo Ignacio Gracia Noriega, que llegó incluso, como dije antes, a escribir un prólogo para este libro, que en el caso de haberlo encontrado sería un prólogo póstumo, desgraciadamente. El libro estuvo olvidado en un cajón de mi despacho durante 13 años, tan ocupado como estaba en las tareas pastorales y evangelizadoras que son mi primera obligación, hasta que precisamente ese incendio referido y sus consiguientes obras de remodelación en la casa me decidieron a buscar de una vez un generoso editor que por temática y lógica elemental había de conducirme a esta benemérita casa. No quise hacer un frío artículo histórico de simples transcripciones epistolares, sino que pretendí hacer una obra breve y concisa que enamore al lector con la figura y la poesía de Rubén Darío, y al conocer sus estancias en nuestra tierra, las considere, igual que yo, un patrimonio cultural de Asturias que no puede caer en el olvido. Rubén Darío fue a la poesía lo que Bach o Mozart a la música. Con esta afirmación estoy refiriendo a la genialidad o cualidad casi sobrenatural, podría decirse, de tales personajes, cada uno en su arte, que fácilmente queda ya patente en estos primeros versos de Nicaragüense. Este poema que voy a recitar pasa por ser la primera obra que escribió, o al menos que se conserva. Yo vi un ave que suave sus cantares a la orilla de los mares entonó y voló, y a lo lejos los reflejos de la luna en alta cumbre, que argentando las espumas bañaba de luz sus plumas de tisú, y eras tú. Y vi un alma que sin calma sus amores cantaba en tristes rumores, y su ser conmover a las rocas parecía. Miró la azul lejanía, tendió la vista anhelante, suspiró, y cantando, pobre amante, prosiguió, y era yo. Tenía Rubén 13 años cuando escribió esto. Él mismo dice en su autobiografía que a los 3 años ya sabía leer, y con menos de 10 había leído El Quijote, las obras de Moratín, Las Mil y Una Noches, la Biblia entera, los oficios de Cicerón y un tomo de comedias clásicas españolas. Rubén Darío, como saben, nació en Nicaragua, en la localidad de Metapa, hoy llamada en su honor Ciudad Darío, el 18 de enero de 1867. Su nombre de pila fue Félix Rubén García Sarmiento, pero en una letrilla escrita en su cuaderno escolar ya había adoptado el apellido de su padrastro, el coronel Félix Ramírez, esposo de su tía Bernarda Sarmiento. Cuando Rubén tenía unos 30 años, hizo repetidas peticiones al gobierno nicaragüense para que le concediese un cargo diplomático, pero no fueron atendidas. Sin embargo, el poeta vio una posibilidad de viajar a Europa cuando supo que el diario La Nación de Buenos Aires necesitaba un corresponsal en España que informase de la situación del país tras el desastre del 98. Estas crónicas terminarían recopilándose en un libro aparecido en 1901 con el título España contemporánea, crónicas y retratos literarios. En ellas Rubén manifiesta su profundo amor por España y su confianza en la recuperación de la nación a pesar del estado de abatimiento en que la encontraba. En España, Darío despertó la admiración de un grupo de jóvenes poetas defensores del modernismo, como Juan Ramón Jiménez, Valle Inclán y Benavente, y otros como Francisco Villaespesa, cuya criada analfabeta en aquel momento habría de ser precisamente la mujer de su vida, Francisca Sánchez del Pozo, a quien Amado Nervo renombró como la princesa Paca, a la cual enseñó a leer, en quien encontró refugio y dulzura,
y con la que tuvo 3 hijos, de los cuales tan solo uno sobrevivió más allá de la infancia, Rubén Darío Sánchez, el segundo que llevó este nombre, apodado Huicho, muerto en México en 1951. Darío, en compañía de Francisca, viajó a París a la Exposición Universal de 1900. Al año siguiente, 1901, Francisca dio a luz a una hija del poeta, Carmen Darío Sánchez, que fallecería de viruela muy poco después, sin que su padre llegara a conocerla. En 1903 es nombrado por fin cónsul de Nicaragua en París y en 1904, como corresponsal de diversos diarios hispanoamericanos, visita Andalucía, Gibraltar y Marruecos. En 1905, junto a Francisca, retorna a Madrid como miembro de la comisión nombrada por el gobierno nicaragüense para resolver una disputa territorial con Honduras, que tenía al rey Alfonso XIII como árbitro. En marzo de ese mismo año lee en el Ateneo de Madrid la Salutación al Optimista, que había terminado de componer en la madrugada de aquel mismo día en presencia de Juan Ramón Jiménez, y en abril compone su deliciosa Letanía a Don Quijote, que incluye en su obra cumbre. Rey de los hidalgos, señor de los tristes, que de fuerza alientas y de ensueños vistes, coronado de áureo yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía, por la adarga al brazo toda fantasía y la lanza en ristre toda corazón. Ruega por nosotros, hambrientos de vida, con el alma a tientas, con la fe perdida, llenos de congojas y faltos de sol. Por advenedizas almas de manga ancha que ridiculizan el ser de la Mancha, el ser generoso y el ser español. De tantas tristezas, de dolores tantos, de los superhombres de Nietz, de cantos áfonos, recetas que firma un doctor, de las epidemias de horribles blasfemias de las academias, líbranos, Señor. Pronto vuelve la desgracia y el 10 de junio, con poco más de un año de edad, muere su segundo hijo habido con Francisca, Rubén Darío Sánchez, el primero con este nombre, nacido en España en 1903, no en París como acostumbra a repetirse en sus biografías, por confusión con el segundo, que es el que sobrevivió, que se llamaba igual, cuyo apodo fue el de Huicho, el que murió en México en 1951. Es más, nació en España por el deseo expreso de Rubén Darío de que fuese español de nacimiento. A este Rubén Darío le llamaba cariñosamente Focás, el campesino, por haber pasado su corta existencia al cuidado de sus abuelos en Navalsaúd, poniéndole el nombre de un emperador bizantino que tuvo también esa circunstancia en su infancia. Para él escribió 5 meses antes una anticipada elegía que incluye en Los cisnes y otros poemas, que es la segunda parte de la edición de Cantos de Vida y Esperanza, y que, lamentándolo, no soy capaz de declamar ni de repetir sin echarme a llorar, y no puedo hacerlo. Pues un mes después de esos tristes acontecimientos, en un día impreciso del mes de junio de 1905, siendo todavía cónsul de Nicaragua en París, decide veranear finalmente en Asturias, en el pequeño pueblo costero de San Juan de la Arena, frente a San Esteban, en la desembocadura del Nalón, donde ya consta su presencia el 5 de julio, por una carta de su secretario Ramón Palacio, donde dice que Darío y Vargas Vila abandonaron Madrid por prescripción médica para hacer sus curas respectivamente. ¿Por qué en concreto San Juan de la Arena? Lo ignoramos. Es posible que por una recomendación de Pérez de Ayala, con el que él tenía un trato muy íntimo. Se da la circunstancia de que las casas que habitó en los 3 veraneos Rubén Darío eran propiedad de Feliciano Menéndez, un industrial del lugar al que conoció 13 años antes en La Habana, porque era propietario del hotel donde él se alojó, el Hotel Luz. Si hablaron o no hablaron, yo la verdad es que pienso que todo asturiano, si vive lejos de Asturias, teniendo a un huésped en su casa, le tiene que hablar por fuerza de su propia tierra, ¿no? Y más de aquella. Es posible que él recordase entonces cuando decidió venir a veranear a Asturias por el consejo médico y por la moda de entonces, que era el veraneo del norte, pues entonces recordase tal vez aquellas palabras de Feliciano Menéndez. También puede ser casualidad, no conocemos más detalles. En aquellos 3 veraneos, Rubén Darío frecuentó el restaurante El Brillante, que no fue hotel contra
todo lo que se dice y se repite constantemente no fue hotel en tiempos de Rubén Darío, sino hasta muchos años después. De modo que no pudo estar alojado allí, como se dice también en muchas biografías, no pudo estar alojado porque no existía. Existía el restaurante con ese nombre, transformado después en hotel bastantes años más tarde. Ciertamente era un restaurante único por su nivel en todo el entorno. Su dueño era también el dueño y director de la Ilustración Asturiana, revista en la cual él mismo hace propaganda de su restaurante. No hay que confundir esta revista con la Ilustración Gallega y Asturiana, que tenía un empaque mayor. Es simpática la propaganda que dice en la revista. El magnífico restaurante abierto hace un año en San Esteban de Pravia hizo grandes preparativos para la temporada de verano. Al frente de la cocina continúa Pedro Franco, el famoso cocinero que sabe dar gusto al paladar más delicado. Por 3 pesetas se sirve un almuerzo opíparo realmente. 4 platos suculentos y abundantes, postres variados, vino del Marqués de Mudela y hasta helado cuando la temperatura lo requiera. ¿Por qué se da tanto y tan bueno por tan poco dinero? Por un capricho. El Brillante fue fundado, más que por negocio, por patriotismo. Cuantas personas iban a San Esteban para contemplar aquella región, que es una de las más bellas de la tierra, marchaban de allí ponderando las excelencias del paisaje, pero lamentando al mismo tiempo que no hubiese dónde comer. Y no faltó un hijo entusiasta de aquella hermosa comarca que, impulsado por el más puro altruismo, quiso complacer a los centenares de forasteros que un día y otro formulaban protestas muy razonadas. Y él fue el que improvisó un alegre y limpio comedor a orillas del Nalón rumoroso, allí donde la tranquila superficie del río simula un espejo inmenso. Y él fue quien en San Esteban reunió el foie gras de Ros, las trufas de Perigord, el faisán de Clement, el Cercius de Demol, la mortadela de Fratelli, el Borgoña de Buffet, el Burdeos de Pauillac y de Saint-Bonnet, el Rin de Herbacher y de Steinberger, y hasta el Maná de Sicilia de la casa Giuseppe Secco. En una palabra, él fue quien fundó el Brillante, dotó a San Esteban de lo único que aquel hermoso puerto necesitaba para ser el paraje más encantador de esta provincia, llamada con razón la Suiza española. Desde el primer día que el Brillante abrió sus puertas, la trompeta de la fama proclamó su triunfo. Y en fin, para concluir, suele acudir al Brillante toda la gente elegante que sabe distinguir. Como poeta tenía otro mérito. A San Esteban llegó entonces Rubén Darío desde Oviedo en el ferrocarril vasco-asturiano, cuya línea se había inaugurado precisamente unos meses antes, para el servicio de aquel gran puerto carbonero que, como saben, llegó a ser el tercero de Asturias. Y unos días después, el 10 de julio, llegó su secretario cargado con los primeros ejemplares de Cantos de Vida y Esperanza, viajando de Madrid a Gijón en billete de tercera según su agrado. Es decir, también es un error que hubiese compuesto parte de su obra Cumbre, Cantos de Vida y Esperanza, estando en la arena. Ya estaban en la imprenta y él recibió los primeros ejemplares en este primer veraneo. Esta primera estancia de Rubén Darío en Asturias está marcada por 2 hechos de signo contradictorio pero decisivos en su vida: la muerte de su hijo Rubén, que estuvo siempre enfermo desde su nacimiento, vivió 1 año y medio, y la publicación de Cantos de Vida y Esperanza. La muerte de su hijo Focás, estando con su madre en Navalsaúz, en Ávila, el 10 de junio, había acentuado en él su alma entristecida, lo que explica el abatimiento y la tristeza con que se le pinta en las 2 descripciones que de él hace Azorín en este tiempo. La estancia veraniega de Rubén deseaba ser una cura de soledad y de reposo, de los que estaba tan necesitado, lo mismo desde el punto de vista físico que espiritual. Conviene recordar que aquellos veraneos de entonces no tenían el carácter intensivo y ajetreado de los actuales, que se resumen a 10 o 15 días moviéndose sin parar de un lugar para otro y provocando la necesidad de unas vacaciones para descansar de las vacaciones. No, las vacaciones de aquella época, o el veraneo más exactamente, duraban 3 meses. 3 meses duró la primera estancia y la tercera, y la del medio duró 2 meses y algunos días más. Aquel veraneo obedecía al deseo de descansar sosegadamente, huyendo del calor de Madrid o de París, como fue el primero, que dejó escrito en su autobiografía esta frase: «Los ardientes veranos iba yo a pasarlos a Asturias». En sus paseos por San Esteban parece que gustaba releer las Doloras de Campoamor, al cual había descrito en una 10ª, es esta: «Este del cabello cano como la piel del armiño,
juntó su candor de niño con su experiencia de anciano. Cuando se tiene en la mano un libro de tal varón, abeja es cada expresión que volando del papel deja en los labios la miel y pica en el corazón. Es un error también relativamente difundido que en esta ocasión de su veraneo visitó a Campoamor, siendo así que Campoamor había muerto 4 años antes de este primer veraneo, pero sí le conoció en su casa de Madrid. En una de las obras primerizas, las epístolas y poemas, hace una alusión a él y también, por extensión, a Asturias. Es esta. Lloriqueos en el cántico, salmodias y triste queja. Esto conoceros deja, que es algún bate romántico, vaporoso y aromántico, de mucha imaginación, el que os hará gracia con las coplas de su talento. Señores, ¿sabéis el cuento del gaitero de Gijón? Como saben, el gaitero de Gijón es una poesía muy famosa de Campoamor, ¿no?, que movió incluso a una zarzuela. En su autobiografía lo recuerda Rubén de esta forma. Conocí a don Ramón de Campoamor, era un amable y jovial filósofo, gozaba de bienes de fortuna, era terrateniente en su país de Asturias, allí donde encontrara tantos temas para sus fáciles y sabrosas poesías. Ese risueño moralista era en ocasiones como su gaitero de Gijón. Muchas veces sonríe mostrando la humedad brillante de una lágrima. Quien sí vino a este estival retiro de San Juan de la Arena para conocer a Rubén Darío fue Azorín, que escribió La Arena, el poeta en la noche, donde dejó un largo relato de su encuentro, donde el espíritu triste y deprimido de Rubén no solo es captado por Azorín, sino declarado abiertamente por el mismo Darío. De Pérez de Ayala hace Rubén Darío también grandes elogios en su obra Nuevos Poetas de España, probablemente escrito en La Arena en este verano de 1905. Retomo brevemente. Don Ramón Pérez de Ayala es un poeta asturiano absolutamente del siglo XX, con igual educación estética que nuestros mejores poetas hispanoamericanos actuales, y con una hermosa independencia de espíritu que le hace decir lo que quiere, cantar de la manera más sencillamente posible. Pero las impresiones de este primer veraneo asturiano que dejaron en Rubén, afortunadamente las dejó escritas él mismo en 5 artículos con los que termina su libro Opiniones. Son los artículos titulados Desilusión del milagro, A la orilla del mar, San Telmo se porta bien y un eclipse. La desilusión del milagro hace referencia a su visita a la Catedral de Oviedo. Es de suponer que en compañía de Pérez de Ayala, y de la que dice, o comienza diciendo: por Palacio Valdés y el difunto Clarín, sospeché la vida ovetense en tierras de Asturias. La existencia ciudadana, como en nuestras antiguas villas hispanoamericanas, aún tibias de la empolladura colonial, con sus curas, bachilleres, señoronas y chismes. Las iglesias siempre triunfantes, la alta sociedad untada de esporos por el contagio de los viajes. En el ambiente universitario aún rancio, invasión de cosas nuevas que llegan del extranjero. Para ver bien todo eso, ahí tenéis el maestrante y la regenta. Y en las revistas podéis saber que es aquí, en Oviedo, donde tiene su asiento principal esa ciencia internacional y periódica que posee sus mejores representantes españoles en los profesores Posada, Builla, Dorado y Altamira. Se refiere a la ciencia jurídica. Yo voy a lo que más puede interesar vuestra curiosidad y halagar vuestra fantasía. Os ofreceré un poco de maravilloso. Sabía yo que la Catedral de Oviedo poseía un tesoro de reliquias más rico que el de cualquier basílica italiana o que el de Nuestra Señora de París, y que entre las cosas que aquí se encuentran las hay extraordinarias. Pero no voy a hacer spoiler para que lo puedan ustedes leer porque el artículo es largo. En cambio, su segundo relato deja una pacífica estampa marinera de su veraneo junto al Nalón. Lo tituló A la orilla del mar. Dice: me he venido a un rincón asturiano, pequeño, solitario, sin más casino que ásperas rocas, ni más automóviles que los cangrejos, ante el caprichoso Cantábrico. Está el pueblo de San Esteban de Pravia a un paso de Oviedo, junto a la desembocadura del Nalón. La ría semeja más bien un lago. Enfrente se divisa un viejo castillo en ruinas que da nombre a un cercano caserío, y más allá del lado del mar está la población de La Arena. La Arena es lugar de pescadores, y por el lado de la costa tiene una que otra casita pintoresca que alquilan las pocas familias que vienen durante el verano.
Desde la que yo ocupo veo enfrente el muelle en construcción que avanza en el mar. Ayer oí una inusitada algazara y un son de panderetas. Me asomé a la ventana y me encontré con un oso que la no muy bien aprendida danza ensayaba en 2 pies. 2 cobrizos gitanos cantaban su melopea. Un mono saltarín volteaba al extremo de una cuerda y unos cuantos muchachos admiraban el espectáculo. Se divierten cada 8 días los buenos pescadores jugando a los bolos y bebiendo vino de 2 perrones la botella. Sabréis que 2 perrones son 20 céntimos de peseta. El carácter de estas gentes, curtidas por vientos y mares, es pacífico y amable. Jamás he visto ni oído escándalos o riñas. Además son generosos y altruistas. Unos a otros se ayudan y confortan. Cuando uno está en días de enfermedad o de escasez, los que pueden le prestan el apoyo que les es posible. Hablan su jerga asturiana casi siempre en voz alta, y esto se explica por la cotidiana labor que tienen sobre el mar, en donde están hechos a dominar el fragor de las aguas y el ruido de las rachas. Estos mares son duros. El Cantábrico tiene celebridad terrible, y aún en esta parte que ahora me parece tan poco hostil, pasan en ciertas épocas dramas tremendos. Recuerdo ya viejos versos míos. Claudicante, viejo, solo, viene del polo el invierno. Eolo sopla en su cuerno saludando al rey del polo. Al son del cuerno de oro lanza el gran mar su clamor. Sobre el oceánico hervor da el tritón su canto extraño, y con su crespo rebaño pasa el terrible pastor. Esta quietud, esta pasividad, ese tranquilo reposo en la naturaleza ha de cambiar con las invasiones de la vida moderna que están transformando España. A un paso está Gijón, que es hoy uno de los emporios comerciales y manufactureros de la península, ciudad europea actualmente y cuya riqueza progresiva asombra. De ahí vendrá el soplo, el impulso que ha de cambiar todo esto. Y perderá la arena su poesía, y ya habrá aquí veraneantes que pasearán sus modas. Y los que como yo buscan la actual paz y sosiego que dan estas cosas primitivas, se irán con la música y los sueños a otra parte. Aunque pronto no habrá rincón del mundo en donde refugiarse. La unificación del planeta será absoluta. Es profético el escrito. Hay en la playa unas 8 o 10 casetas de baño. La clientela no es numerosa, mas se aumenta el día festivo y el domingo con los visitantes que llegan de Oviedo. Las casetas son arrastradas por bueyes y se ve pintoresco el buen animal del campo cuando camina llevando su edificio minúsculo hacia las olas. Esta descripción de los días y las gentes de la arena se completa con otros 2 artículos para La Nación, recogidos en su mismo libro Opiniones. Los tituló San Telmo se porta bien y Un eclipse de sol. Aquella tristeza que envolvía a Rubén Darío a su llegada a Asturias, acentuada por la muerte de su hijo Focás, fue poco a poco suavizándose por las buenas noticias que iba recibiendo de la acogida de Cantos de Vida y Esperanza, verdadero canto a la hispanidad, obra cumbre de su poesía, que se dio a conocer en este verano mientras descansaba en San Juan de la Arena y cuya edición había preparado con la preciosa ayuda de Juan Ramón Jiménez. Con fecha 16 de julio le escribe Antonio Machado a la Arena preguntando al querido maestro si había recibido noticias del rápido triunfo de Cantos en la capital y le anunciaba la próxima publicación de un artículo escrito por él mismo. Una semana más tarde, Darío envía un ejemplar a Unamuno con esta dedicatoria, con un afectuoso saludo desde la orilla del Cantábrico. En el último número de la Ilustración asturiana de aquel verano, escribió su director y dueño, don Edmundo del Riego, escribió estas palabras: el eximio poeta, autor de Cantos de Vida y Esperanza, veranea en la Arena, donde hace una vida activísima, escribiendo para importantes periódicos americanos y preparando otros libros que serán tan bien recibidos como todos los que lleva publicados. Y a continuación transcribe íntegro el primero de los Cantos de Vida y Esperanza, que había sido publicado aparte un año antes, que es su famosísimo Yo soy aquel. Yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había, que era alondra de luz por la mañana. El dueño fui de mi jardín de sueño, lleno de rosas y de cisnes vagos, el dueño de las tórtolas, el dueño de góndolas y cisnes en los lagos. El 27 de septiembre de aquel 1905 se celebró la fiesta de San Telmo,
El espíritu de Rubén parece haberse templado, a juzgar por la más dulce de las reseñas asturianas que dejó escrita y no me resisto a omitir. Naturalmente no la hago íntegra. Desde por la mañana temprano sonaron los petardos y cohetes y se oyeron músicas por las calles de la arena. San Esteban estaba también en movimiento. Ambos vecindarios se unieron para la fiesta. En la iglesia de la arena hubo misa con sermón. La gente endomingada tuvo fervor. Estalló la gaita en una intempestiva marcha real cuando el sacerdote alzó. Yo partí a San Esteban al restaurante El Brillante, que es de Don Edmundo. Allí almorcé en una terraza con vistas a la ría, por donde debía pasar la procesión. El panorama era delicioso, al amor de una fresca temperatura. Era una decoración de nacimiento. Enfrente de mí, casitas blancas con techos rojos. Allá en la otra banda, casitas de presepio y la colina pintoresca y cultivada en el fondo, al lado del castillo y de la arena. En la arena divisaba un ir y venir de gentes, mover de barcas, humo de cohetes. Y a este lado la población risueña, El Brillante en fiesta. El agua del Nalón que corre al mar, azulada, argentada. El cielo de cobalto, rejado de vellones, manchado de pincelazos de nieve. Suenan a lo lejos 3 bombas. Va a comenzar la procesión. El cielo se ha azulado aún más como un cielo napolitano. Veo venir algo que suscita en mi mente reminiscencias de Venecia, de una Venecia antigua y legendaria. Hasta el acento con que hablan los marineros que pasan bajo el balcón a que me asomo me parece veneciano, y la ría, que es un lago suizo a veces, se me antoja ahora una especie de Canalazzo. Se acerca más y más la procesión en barcas. Entre las pequeñas de los pescadores viene como un bucentauro, gallardamente, el vaporcito en que está el santo. Y en el vapor del santo y en otros que atrás vienen, y en las barcas de los pescadores, y en otras llenas de vecinos y curiosos forasteros, todo es una fiesta de banderas y banderolas, amarillo y rojo. España, España, España. Y ya no es una fiesta veneciana la que presencio. No es el triunfo marino del bucentauro, es una fiesta española y asturiana. Son los buenos pescadores de un rincón del Cantábrico que celebran el día de su patrón celeste, San Telmo. La impresión no es de soberbia ni de función imponente por lujos y pompas. La obsesión del cielo azul, agua azul, banderas y sombrillas sobre el cielo, sobre el cristal especular. Aquí a mi lado charlan las damas, con ese son dulce de la provincia de que ha hablado el perspicuo Azorín. Y hay son de música sobre las aguas de la ría. En la procesión viene adelante un barco negro, florecido y risueño de banderas, y trae el estandarte, un gonfalón rojo y oro. Y en la embarcación en que pasa el santo van vecinos notables, autoridades, curas con sus roquetes y sobrepellices, y veo luego la muchedumbre que acompaña, y una bandera roja, y una cruz de plata, y hay por todas partes alegría, la alegría de un día de regatas. Buen San Telmo, que sabes de los furores del mar, de las terribles rabias oceánicas, de galernas y aquilones, sé amigable y cordial con tus gentes de la arena y San Esteban, que curtidos de sol y vientos ásperos, van a exponer la vida todos los días en la pesca de la sardina, del calamar y del atún. Aleja las malas artes de los espumeiros, y a la racha de mala intención apártala de la vela que empuja la barca en que va el trabajador de las olas. Sé propicio, buen San Telmo, de los fuegos eléctricos a estos pobres hombres. Tienen madres vestidas de negras telas viejas, esposas flacas, hijos anémicos. Dales buen tiempo, mucha pesca, y así saborearán la boroña del terruño. Se alimentarán mejor, beberán más sanamente. Pórtate bien, San Telmo, porque viene por ahí un diablo rojo que anda conquistando a los pobres del mundo, negando dioses y descabezando santos. Después de este primer veraneo en Asturias, Rubén participó al año siguiente, en 1906, en la tercera conferencia panamericana que tuvo lugar en Río de Janeiro, representando Nicaragua. Y durante el periodo de embajador en España, que fue entre 1907 y 1909, tuvieron lugar precisamente sus otros veraneos en Asturias. El de 1908 dividió la estancia entre Gijón, donde estuvo solamente unos días, y La Arena, primero, y después, en el mismo verano, partió a Monterrey, en la parroquia de Riberas de Pravia.
Para el 25 de julio está en la Arena, donde permaneció hasta el 4 o 5 de agosto, porque el día 6 ya escribe desde Riberas de Pravia, donde permaneció hasta mediados de septiembre. También en este segundo veraneo vino a visitarle Ramón Pérez de Ayala, cuya admiración por Rubén Darío había crecido hasta convertirse en verdadera y fraternal amistad. El súbito abandono de la Arena a los 10 días de llegar de Gijón se hizo por recomendación del doctor López Miranda, que era médico de Soto del Barco, el cual prohibió terminantemente los baños de Mara Francisca mientras permaneciese dando el pecho a su hijo, a su Rubén Darío II, Huicho. Por esta razón, Feliciano Menéndez, el dueño, les propuso el traslado a otra casa también de su propiedad en la cercana aldea de Monterrey, en la parroquia de Riberas de Pravia, 5 kilómetros tierra adentro. Este segundo veraneo está marcado por el avance imparable del alcoholismo del poeta. La situación económica de Rubén iba empeorando por momentos. El gobierno de Nicaragua le adeudaba ya 5 mensualidades, pero necesitando su mujer y su hijo de los aires y yodos marinos, escribió de nuevo en mayo de 1909, al año siguiente, a Feliciano Menéndez para pedirle en alquiler la casa de Riberas de Pravia, que incluía una pomarada, una finca hermosa y un hórreo, todo lo cual todavía permanece hoy día y puede verse, el cual le contesta fijando la renta en 1000 pesetas. A Rubén Darío le pareció excesivo y hubo ahí un tira y afloja, pero quedó necesariamente en tener que pagar las 1000 pesetas por los 2 meses y medio. Este último veraneo, por los 3 meses, perdón, este último veraneo transcurrió entre el 15 de junio al 12 de septiembre de 1909. No se conserva ninguna correspondencia suya desde Asturias en este año, tan solo la escueta referencia que hace en la biografía rubeniana de Vargas Vila, que escribió: Darío partió a Asturias con Palacio Viso, yo fui hacia Lama de Aragón para hacer mi cura termal. Tal vez presintió Rubén que ya no volvería más a Asturias. Su biógrafo Antonio Oliver Belmás, que fue también el director y organizador del archivo Rubén Darío que recibió de la princesa Paca, esposo de Carmen Conde, escribió estas palabras: tú percibiste allá en 1909 en Asturias, no obstante las múltiples angustias que te embargaba el alma y que te hicieron pensar el día que definitivamente abandonaste el pomar de Feliciano Menéndez, que eras en verdad un desterrado del paraíso. Probablemente en este verano de 1909, allí en Monterrey, fue cuando escribió el 6º artículo que Darío dedicó a Asturias, el más extenso de todos. Se trata de un ensayo sobre poesía asturiana, que vio la luz impresa en 1912. En él demuestra su interés por la lengua y la poesía local, y deja patente que leía y entendía el asturiano bable sin dificultad. Lo hace a propósito de la antología de poesía asturiana de José Cabeda, que luego continuó Fermín Canella. Le entresaco un par de párrafos. Los poetas de Asturias dialectales hablan la lengua del terruño, expresan el alma popular, tienen un noble abolengo que se arraiga en un recóndito pasado. Tal pensaba leyendo en la playa cantábrica la antología de Cabeda y Canella, y en algunos periódicos locales poesías de los poetas que cantan ahora. Es el lenguaje armonioso y sonoro como la antigua fabla, con la cual tiene más que semejanzas. No sin razón la tenía en tanto precio aquel gran asturiano que se llamó don Gaspar Melchor de Jovellanos, que escribió una notable instrucción para la formación de un diccionario bable. Para comprender ciertas alusiones son precisas notas, y además os haré gracia de más copia, puesto que no estáis como yo en este buen suelo asturiano, en donde hay tan gallardas muchachas que hablan su viejo dialecto, y alegres gaitas, y mar soberbio, y sidra que hay que saber espalmar, como lo hacen los joviales visitantes que vienen a merendar al amor del azul y de la marina espumosa. O bien doña Josefa Jovellanos, hermana del famoso don Gaspar, y la cual, aunque grave y devota como que se metió monja, no demuestra en sus versos sino un natural ensueño y poco dado a melancolías. Y luego don José Cabeda, varón sabio que sentimentalizó en tales o cuales versos sin abandonar la tradición jocosa del país. Actualmente hay varios tocadores de lira que lo hacen con bastante bizarría y donaire, como Bernardo Acevedo y un cierto Marcos del Torniello, y sobre todo un famoso Pepín Quevedo, orgullo de estos contornos. Todos ellos sostienen las tradicionales maneras de humorismo y de gracia. Y vayan todas estas cosas, como he dicho antes, para los asturianos del Río de la Plata, que encontrarán en ellas el eco de su Cantábrico,
la sonrisa de sus hermosas mujeres y el perfume del oro claro e hirviente de la sidra. Esta frase tenía que haber ido en el memorándum para la solicitud de Patrimonio de la Humanidad. El perfume del oro claro e hirviente de la sidra. Termino. En 1910, al año siguiente de su última visita a Asturias, compuso el Cántico a la Argentina, donde dedica unos versos breves a los asturianos y a otros pueblos españoles que estaban en aquel forzado exilio de la inmigración. Hombres de España poliforme, finos andaluces sonoros, amantes de zambras y toros, Astures que entre peñascos aprendisteis a amar la augusta libertad, elásticos vascos como hechos de antiguas raíces, raza heroica, raza robusta, rudos brazos y altas cervices, hijos de Castilla la noble, rica de hazañas ancestrales, firmes gallegos de roble, catalanes y levantinos que heredasteis los inmortales fuegos de hogares latinos, iberos de la península que las huellas del paso de Hércules visteis en el suelo natal, y aquí la fragante campaña en donde crear otra España en la Argentina universal. No quiero hacer mención, para terminar, de su muerte, porque la vida de Rubén Darío se prolonga en la eternidad de su poesía. Prefiero saltar al año 2005, en Asturias, cuando la Fundación Méxica y los ayuntamientos de Muros de Nalón, Prado y Sotó del Barco programaron para aquel verano diversos actos dedicados a conmemorar el centenario de la llegada de Rubén Darío a Asturias. Esta imagen que están viendo forma parte de aquellos actos. Es la monumental escultura que lleva el nombre de El Barco de Rubén Darío, obra de Juan Méxica, que se enseñorea allí, en San Juan de la Arena, junto a la ría. Es plasmación de aquella imagen poética dejada por Rubén en su juventud, cuando decía: tendida la blanca vela, casi vuela mi barquilla, y va dejando su quilla sobre las ondas la estela. Y mientras mi barca vuela y espumas hace saltar, doy al viento mi cantar, viendo bellos espejismos que decoran los abismos de los cielos y del mar. Un monolito con un medallón en alto relieve de Rubén Darío en el Parque de Isabel la Católica de Gijón, una calle en La Arena y otra en Las Vegas de Corbera de Asturias, y una tercera en Oviedo, inaugurada el 6 de febrero de 2008, a iniciativa del abogado y poeta hispano-nicaragüense afincado en Oviedo, Heradio González Cano, son las otras expresiones públicas del reconocimiento al genial poeta, que hablaba de Asturias como esta hermosa provincia, este buen suelo asturiano, en donde hay tan gallardas muchachas que hablan su viejo dialecto, un lenguaje armonioso y sonoro como la antigua fabla, y alegres gaitas y mar soberbio, y sidra que hay que saber espalmar. Termino con otra sonora décima. El poeta es obra de su juventud, la escribió teniendo 15 años. El poeta es ave, en verdad, es ave que canta y gime, que Dios es menos sublime y más que la humanidad. Su nido es la inmensidad, nido que el mal no derrumba. Haced que el poeta sucumba, destruid su ideal bendito, que él entrará al infinito por la puerta de la tumba. Genial. Bueno, terminamos con un pequeño vídeo que hice con ocasión de aquella conferencia en el Centro Asturiano, que recoge imágenes y fotografías al mismo tiempo que la declamación de estos epístolas y poemas que son obra de su juventud, pues tenía entonces 18 años cuando escribió esto. Salve, dulce primavera, que en la aurora de mi vida me diste la bienvenida, cariñosa y placentera. Tú ríes en la ribera, mientras yo en mi embarcación camino del remo al son por el cielo azulado. Ay, ¿qué llevaré guardado dentro de mi corazón? Tendida a la blanca vela, casi vuela mi barquilla, y va dejando su quilla sobre las ondas la estela. Y mientras mi barca vuela y espumas hace saltar, doy al viento mi cantar, viendo bellos espejismos que decoran los abismos de los cielos y del mar. Celajes de nieve y grana que tras las cándidas nubes fingen radiantes querubes con la luz de la mañana.
pórticos de filigrana bordados de rosicler. Por dos se puede entrever el trono deslumbrador, de donde lanza el Creador el rayo de su poder. Esplendente claridad de brillo santo y fecundo, que derrama sobre el mundo fe, esperanza y caridad, celeste felicidad, creación gigante que asombra. Dios, que el labio no le nombra sin una oración bendita, la luz, la gloria infinita y de repente la sombra. Y el poeta, el que eso es, puede salvarse, que aliente, que haya la luz en su mente y la dé al mundo después, que de la sombra al través sople como el huracán, y que diga a los que están ya sin vida, levantaos, y que redima del caos la descendencia de Adán. Que truene la profecía en su palabra de fuego, que cual sacrosanto riego esparza la poesía, que en la miel de la armonía dé el filtro de la verdad, que muestre a la humanidad lo luminoso y lo santo, y que se escuche su canto por toda la eternidad. Lloriqueos en el cántico, salmodias y triste queja. Esto conoceros deja que es algún bate romántico, vaporoso y aeromántico, de mucha imaginación, el que os hará gracia con las coplas de su talento. Señores, ¿sabéis el cuento del gaitero de Gijón? Ya habéis visto la portada de mi mansión. Entrad pues. De blanco tul al través me ríe la madrugada. Pienso en Dios, pienso en mi amada. Miro la inmensa extensión del cielo. Dulce impresión embarga mi pensamiento. Y después de todo siento que hay algo en mi corazón. Mas también tengo un laúd de suave y tierna dulzura, para cantar la hermosura, la nobleza y la virtud. Me da alas mi juventud, tengo fe en el porvenir, y contemplo relucir mis brillantes ilusiones, cual bellas constelaciones en un cielo de zafir. Aquí en este libro tengo dichas que me satisfacen, dolores que me deshacen, ilusiones que mantengo. Ignoro de dónde vengo ni a dónde voy a parar. He empezado a navegar, ignota playa buscando, y voy bogando, bogando sobre las aguas del mar. Muchas gracias, don Julián, por esta esclarecedora conferencia sobre este personaje a veces tan desconocido para nosotros mismos. Así que se lo agradezco, y si alguien quiere hacer alguna pregunta y complemente un poco la información, pues puede hacerlo. No las hay. Yo, al escribir esto y al hacer estos vídeos y otros, tuve el deseo firme, no de transmitir una información, sino una emoción. La emoción de que tuvimos entre nosotros, enamorándose de nuestra tierra, al príncipe del verso castellano, ¿no? Y que eso es verdaderamente un patrimonio cultural de Asturias. Y que si no se pusiese por escrito, fácilmente correría el riesgo de transformarse en una leyenda de informaciones vagas, difusas o contradictorias, ¿no? Yo espero haber contribuido entonces un poco, haber contribuido algo, ¿no?, a dar a conocer más a Rubén Darío y a su estancia en Asturias. Rubén Darío se enamoró de Asturias, y Asturias está en la mente, en Asturias está la mente, está el paso, el recuerdo,
y la poesía y la prosa del propio Rubén. Pues ciertamente hoy yo creo que se incrementó un poco nuestro patrimonio cultural y evidentemente hay que darle las gracias al trabajo investigador de don Julián. Muchas gracias. Así que el RIDEA también está orgulloso de haber sido la plataforma que pudo difundir el trabajo de don Julián y contribuir a ese aumento de nuestro patrimonio cultural. Muchas gracias por su asistencia y damos el acto por terminado. Gracias.